Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Amil, director de negocio en Bestinver. Como todos ustedes saben, llevamos ya casi 2 años haciendo estas conferencias en remoto. Nuestra idea es retomar y poderlas hacer de manera presencial en cuanto podamos. Los motivos de la pandemia nos han obligado a ello. Esta conferencia sustituye a lo que solía ser nuestra conferencia de Barcelona a principios de año y hemos querido compartirla con todos ustedes, nuestros partícipes. En primer lugar, se trata, por un lado, de rendir cuentas de lo que ha ocurrido en nuestros fondos el año pasado, aunque todos ustedes lo han podido ver a través de la página web, de la carta trimestral, pero lo que es verdaderamente importante también es compartir cómo están posicionadas esas carteras para los próximos trimestres. Creemos que son carteras equilibradas y carteras que pueden ayudarnos a nosotros y a ustedes a componer capital en los siguientes trimestres. Antes de empezar con la conferencia, me gustaría compartir con ustedes 2 o 3 diapositivas y, en primer lugar, repasar las rentabilidades del año. Las rentabilidades del año 2021, donde pueden ver que ha sido de doble dígito en la mayoría de nuestros fondos de renta variable. Nuestros fondos, nuestra cartera internacional, con rentabilidades en torno al 14%. Especial mención a nuestro fondo Bestinver Bolsa con una rentabilidad del 17%, con un equipo de renta variable ibérica totalmente integrado en Bestinver. Nuestro fondo Grandes Compañías con rentabilidad cercana al 20% y solamente 2 fondos con rentabilidad negativa en el año. Recordemos que Consumo Global viene de 2 años, el 2019 y el 2020, con rentabilidades cercanas al 20%. Y esto sería un poco el resumen de nuestra gama de renta variable, la cual encontramos que cada vez es más complementaria en Bestinver. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nuestros inversores pues, pueden optar a varios fondos dentro de la casa que resultan a su vez complementarios a lo que era la estrategia con más años de trayectoria en Bestinver, a la estrategia de renta variable internacional. Avanzo para repasar con ustedes nuestros fondos a medio y corto plazo. Serían nuestros fondos mixtos, con muy buen comportamiento de Bestinver mixto y también de Bestinver Patrimonio, y nuestra gama de renta fija, como todos ustedes conocen, la componen Bestinver Corto Plazo, Bestinver Renta y Bestinver Deuda Corporativa. Este último fondo lanzado en 2020 y el resto de fondos donde pueden consultar su rentabilidad histórica. Decir que nuestro equipo de renta fija ya ha cumplido en 2021 3 años en Bestinver, lo cual es una noticia también importante para nosotros. Y con esto avanzo hacia lo que son los verdaderos artífices de todo esto, que aparte de los responsables de cada área, porque hoy contaremos con 3 bloques, estará Tomás Pintó en la parte de renta variable internacional, Ricardo Seixas en la parte de renta variable ibérica y Eduardo Roque por la parte de renta fija, que puedan ver los equipos que cuelgan de ellos. Equipos que, como les he venido diciendo en alguna conferencia anterior, son multidisciplinares, multigeneracionales y, como siempre desde Bestinver, pues lo que queremos es atraer el mejor talento tanto en España como fuera de España. Sin más, ya les digo, avanzamos con la conferencia, la dividimos en esos 3 bloques y les dejo con Tomás Pinto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa. Estimados partícipes, es un placer para mí estar aquí ante ustedes una vez más. Como decía Rafael Amil, las carteras de renta variable internacional se han comportado en general de una forma positiva. Sin embargo, nos hubiese gustado que se hubiesen comportado algo mejor. En la última parte del año 2021, algunas de nuestras compañías no han tenido un desempeño como el que esperábamos. Pero hay que poner perspectiva, porque estas compañías han seguido componiendo su valor, haciendo sus deberes. Sin embargo, el precio no nos ha acompañado. Bueno, como siempre les digo, les hemos dicho en alguna ocasión, lo importante es la película de las rentabilidades que le ofrecemos a ustedes en el largo plazo. Coger una foto, en este caso de un cierre del 2021 en concreto, no es relevante.
Ser inversor en valor es llevar la contraria al refranero español. Es comprar duros a pesetas. Y para ello nos apoyamos en nuestros 3 pilares de la filosofía de Bestinver, de inversión de Bestinver. Análisis fundamental, gestión adecuada del riesgo y, por supuesto, horizonte temporal de largo plazo, como no puede ser de otra manera. A través del análisis fundamental, lo que nos dedicamos en cuerpo y alma es a identificar compañías, modelos atractivos de negocio que estén cotizando por debajo de su valor intrínseco. Es decir, que tengamos un margen de seguridad amplio en el que buscamos resguardo, pero sobre todo retorno. Y muy importante, actuamos y pensamos en el largo plazo. Esto no significa que seamos inmovilistas, para nada, o pasivos, nada más lejos de la realidad. Lo que nos aporta es perspectiva, paciencia, y si una tesis de inversión sigue su curso, incluso ha mejorado, pero el valor en bolsa no lo refleja, no nos ponemos nerviosos, al revés, compraremos más. Y por supuesto, para esto es primordial compartir el horizonte temporal de largo plazo con ustedes, nuestros partícipes. Objetivos que compartimos conjuntamente. Recuerden que todo el equipo de inversión, por supuesto, es inversor en los fondos. Para el año 2022 y los próximos años, decíamos en la cartera trimestral que publicamos recientemente, que éramos optimistas pero también prudentes. ¿Qué significa esto? Bien, ser dueños de buenas compañías a buenos precios es la mejor protección ante momentos más convulsos o en momentos mucho más optimistas de prosperidad. Esto nos dan unas cartas inmejorables para el juego que se va a hacer en el mercado de renta variable en los próximos años. Creemos que tenemos unas muy buenas cartas para poder navegar de una manera rentable a pesar de cualquier estilo de inversión que esté de moda. Estoy hablando, por ejemplo, de compañías como HeidelbergCement y Holcim, como verán en la pantalla, una de nuestras principales posiciones del sector industrial. Son 2 cementeras líderes en su mercado que cotizan a valoraciones, desde nuestro punto de vista, ridículas. Valoraciones de 6, 8 veces beneficios, que está implícitamente asumiendo el mercado que el cemento no se va a utilizar de aquí a los próximos 6, 7 años. Pero en ese periodo creemos que estas compañías nos van a devolver, vía dividendos y recompra de acciones, hasta un 70% de su capital en ese periodo. También tenemos Stellantis, BMW, Harley Davidson en el sector automoción, también en el sector industrial, cotizando a valoraciones entre 5 y 9 veces beneficios. O Samsung, nuestra mayor posición del sector de telecomunicaciones o de tecnología y medios, cotizando a 3 veces beneficios operativos para un modelo de negocio que es el banco central de los chips de memoria, que tienen una demanda secular en el largo plazo espectacular, ¿no? Cada vez vamos a ser más intensivos en este uso de chips. Y aparte tiene el 25% de su valor en bolsa en caja, que nos da mucha tranquilidad. Todas estas empresas que les he comentado, además de estar muy baratas, de estar, como decimos, a valoraciones de derribo, tiene ante sí un crecimiento en los próximos años que es muy diferente al que tenían en la anterior década y además mucho más solventes. Casi todas tienen caja en su balance. Entonces, esa combinación nos parece muy, muy atractiva y está cotizando un 50-70% por debajo de lo que está cotizando los mercados en general, los índices. Ese crecimiento que les hablaba, en el caso de las cementeras, pues es un programa de inversiones en construcción, tanto en Europa como en Estados Unidos, muy potente, de los más potentes que hemos visto en las últimas décadas, con posición de fijación de precios además.
En el apartado automovilístico tenemos que cambiar todo nuestro parque móvil por algo o por unos mucho más eficientes y menos contaminantes. Esto va a darnos muchísimo soporte en el crecimiento a futuro. Y en el caso de los chips, como les he dicho, cada vez vamos a ser más intensivos en esos elementos. Nosotros lo llamamos los chips la materia prima del siglo, del siglo XXI, ¿no? Y no tenía previsto comentarlo hace unos días, pero visto que la semana pasada tuve una corrección muy importante de un 25% en un día, en este caso es Facebook, lo que ahora llamamos Meta Platforms, me veo obligado, por supuesto, a comentarla. Este es el ejemplo perfecto para poner, cuando nosotros nos compramos esta compañía hace ya 15 meses, al mismo precio más o menos que está actualmente, nuestros números eran inferiores a lo que el mercado espera en Facebook en los próximos años, inferiores. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha bajado? ¿Por qué corrigió la semana pasada? Básicamente porque se estima que vayan a crecer por debajo de lo esperado en el primer semestre del año 2022. Y aparte van a invertir más. Invertir más para seguir creciendo, para seguir siendo igual de competitivos y sobre todo para darle mayor longevidad al modelo de negocio. Esa longevidad nosotros nos fijamos muchísimo y sobre todo si no pagamos por ella. Por supuesto que todas nuestras tesis de inversión van a enfrentarse a retos y amenazas. En este caso no creemos que el mercado haya cambiado muchísimo, pero el precio sí. Por tanto, nuestro margen de seguridad se ha expandido y por supuesto hemos aprovechado para seguir añadiendo en el valor. Un valor que, en base a nuestros números muy conservadores y sobre todo sin tener en cuenta esas opcionalidades que para nosotros en el futuro puede ser espectacular, como puede ser la monetización de WhatsApp, la realidad virtual, el metaverso ese que nos suena un poco a chino y muy en el largo plazo, pero Facebook es de los primeros que están invirtiendo y el mejor colocado. O el comercio social a través de Instagram. Sin valorar eso, al revés, penalizándoles, es una compañía que está cotizando 15 veces beneficios el año que viene o 13 veces beneficios el siguiente, para ser uno de los modelos de negocio más rentables que se hayan creado jamás, ¿no? Por tanto, mucho potencial. Potencial, como vemos en todos estos modelos de negocio muy atractivos, donde les ofrecemos una cartera equilibrada con muchísimo valor ahora mismo. Insisto, no se puede desligar el precio de la rentabilidad. Si el valor de una compañía se ha seguido componiendo, pero el precio en bolsa no ha acompañado o incluso ha bajado, ha corregido, para nosotros eso es tener más rentabilidad potencial en las carteras. Y eso es lo que pasa ahora mismo. El potencial de las carteras es superior al que teníamos en los últimos meses. Se lo voy a intentar mostrar explicándoles, utilizando un ejemplo de inversión, una de nuestras principales posiciones, que desgraciadamente en los últimos 2 meses ha corregido más de un 30%. Pero voy a apoyarme en ese ejemplo para poner en perspectiva muchas cosas. Por supuesto, no nos ha ayudado en esa foto que decíamos de final de año, pero no es importante. Nos va a ayudar para poner en contexto la miopía del mercado en muchas ocasiones y también para poner en valor el análisis que hacemos de las compañías y poner en perspectiva el largo plazo que les voy a comentar. Este caso de inversión es HelloFresh. Un modelo de negocio único que un equipo gestor creó de la nada hace más de 10 años y que ha creado una categoría en sí mismo, un nicho de mercado muy interesante. Pero que ha corregido en su valor en bolsa a pesar que su desempeño operativo está siendo mejor que nunca y las expectativas que tenemos hoy son mucho mejores que las que teníamos hace un año o 18 meses, ¿no?, que empezamos a comprarla. Y voy a empezar explicándoles
con esta primera diapositiva, la más importante para entender el modelo de negocio. Al final, HelloFresh pone en contacto proveedores, productores de materias primas con un cliente final. Lo que hace es, en un modelo de suscripción mensual, con un recetario, manda ingredientes al cliente. Esto lo que hace es ser mucho más eficiente, se crea muy poco residuo en todo el proceso, y lo que hace, comparado con un proceso tradicional, donde tenemos muchísimos intermediarios, se crean muchísimas ineficiencias y hay muchísimo más desperdicios en el producto final. Haciendo esto, HelloFresh lo que logra es captar muchísimo más margen en la cadena de valor. Un margen bruto, en este caso, del 65%. ¿Qué es el margen bruto? Es la diferencia entre las ventas que hacemos y lo que nos cuesta venderlas. Ese 65% compara, por ejemplo, con una empresa que todos conocerán como Nestlé, que tiene un 50% de margen bruto, una de las compañías o mejores compañías que ha dado Europa en el pasado, ¿no? Y al futuro quizá también. También compara con un competidor más cercano, como puede ser un supermercado, Carrefour. Carrefour tiene un 22% de margen bruto. Imagínense, 65 contra un 22%. Con eso, HelloFresh lo que hace es poder ofrecer más o mejor precio al productor, al agricultor, por ejemplo, y asegurarse calidad y suministro, y al cliente final le puede dar un mejor servicio y ofrecerle productos mucho más competitivos en precio. Por tanto, como ven, esta ventaja competitiva le hace a HelloFresh ser totalmente diferencial. Y luego la oportunidad de crecimiento. Y con esto me voy a leer de dos gráficos, lo ven en la pantalla, en la parte superior, para explicarles la oportunidad de crecimiento de la categoría. HelloFresh obviamente compite en el sector de comida y bebidas, y en Estados Unidos, por ejemplo, este sector, su penetración digital o en el comercio electrónico es solo un 5%. Sin embargo, el sector de libros, los libros, ahora mismo tiene una penetración del 70% casi en Estados Unidos. Sin embargo, en el otro gráfico, en el de la derecha, vemos cómo el sector de bebidas y comidas es 15 veces superior al de libros. Por tanto, para nosotros, esta categoría, este nicho, esa digitalización del reparto de comida no ha hecho más que empezar. La oportunidad es enorme. Una oportunidad, además, que HelloFresh está muy bien posicionada porque es la mayor con diferencia, es muchas veces más grande que sus inmediatos competidores. Tiene un 90% de cuota de mercado en Europa y solo está presente en algunos países, y más de un 65% o un 65% de cuota de mercado en Estados Unidos. Esto le permite tener una escala inigualable. ¿Qué le permite esa escala? Pues ser mucho más eficiente, poder invertir mucho más que el resto, y cada vez más, por cierto, y por supuesto ofrecer mejor servicio al cliente y ser más rentable. Comentábamos al principio que HelloFresh ha corregido más de un 30% en las últimas semanas, 2 meses más o menos. ¿Por qué? Pues por hacer lo correcto. Es la dicotomía de esta situación. Dijo que en el año 2022 no iba a subir márgenes. Es decir, que sus márgenes podían verse perjudicados por unas inversiones, unos sacrificios que iba a hacer en el corto plazo. Y es aquí donde es relevante nuestro análisis fundamental, que es nuestro área de competencia. Y, por supuesto, el horizonte temporal, nuestro horizonte temporal. Al mercado no le ha gustado que haga esos sacrificios, pero vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué está haciendo HelloFresh? Está robotizando sus almacenes para mejorar la eficiencia de estos y para paliar el incremento o la inflación que estamos viendo en salarios. También está aprovechando para abrir en nuevos países como Japón, que es gigante, o Italia, donde no estaba antes. Como ven, es una compañía que todavía está en su adolescencia. Hay muchos países donde puede crecer y puede crecer muy rentablemente. Otra inversión es ganar cuota de mercado vía
incremento de su ventaja competitiva, como es los precios. Históricamente no pasa la inflación de estos productos al cliente final, o muy poquito. Eso lo que le hace es ser mucho más competitivo que contra supermercados o contra la competencia. ¿Por qué? Porque lo puede hacer por su escala. Todas estas acciones, como he dicho, tienen un coste temporal a corto plazo, pero es para ser mejor compañía y tener mayores ventajas competitivas en el futuro. Y esta es la miopía que me refería antes. Y esta miopía nosotros, inversores en valor, la aplaudimos. No la miopía, pero el sacrificio a corto plazo para generar valor a largo plazo. ¿De acuerdo? Y nos aprovechamos, por supuesto, y añadimos en nuestra posición. Déjenme ponerles un ejemplo más inmobiliario, que quizá lo vamos a entender todos más. Imagínense una casa fabulosa que delante va a tener una zanja durante varios meses para poder llevar fibra o internet de alta calidad a esa misma casa o esos mismos edificios. Y esa casa baja un 30 o 40% en ese proceso, en esos 6 meses. El valor de la casa no ha bajado, al revés. En el futuro tendrá mayor valor, tendrá mejores servicios. Pues eso es lo que ha pasado con HelloFresh. Una compañía fantástica que cotiza a unos múltiplos de inversión desde nuestro punto de vista ridículos si hacemos bien el trabajo, porque es una compañía que mucha de su inversión pasa por su cuenta de resultados. Es una compañía que podría generar mucho más margen, pero que, como hemos explicado, es consciente que tiene que invertir en el corto plazo para generar mayor retorno en el futuro. Si ajustamos esos márgenes, sus márgenes pueden ser muy, muy significativos, mucho mayor de los que están dando a nivel reportado. Es una compañía que está cotizando a 11 veces esos beneficios ajustados, o 8 veces o casi 9 veces beneficios el año 2023. Una compañía que creemos que va a crecer en los próximos 5 años a un ritmo medio anual más o menos del 20%. Una compañía que tiene caja, que tiene un balance a prueba de bombas. De sus 9.000 millones de capitalización bursátil, tiene más de 1.000 millones en caja. Es una compañía que genera caja aunque crezca tanto. Y no es de extrañar que el equipo gestor y la compañía estén haciendo recompras de acciones en los últimos días, y la compañía ha anunciado que seguirá en los próximos meses. Creemos que podemos duplicar nuestro capital en HelloFresh en el medio plazo y triplicarlo en el largo plazo. Como les decía Rafael Amil, tenemos un equipo de inversión multicultural, multidisciplinar, cuya misión es encontrar modelos atractivos de negocio cotizando por debajo o con un descuento importante a su valor intrínseco, a ese valor fundamental que hablábamos. Modelos de negocio que puedan formar parte de nuestras carteras. En ese sentido, una de estas carteras, uno de estos fondos, Bestinver Grandes Compañías, ha cumplido recientemente su 10º aniversario. Bestinver Grandes Compañías es ese fondo que intentamos formar con las compañías extraordinarias globales que encontramos y que ha tenido un desempeño bastante interesante durante el 2021, con casi un 20% de rentabilidad, pero que, poniéndolo en contexto con un año 2020, que fue un año complicado en bolsa, con más de un 12%, pues pone mucho más en valor este performance del último año. Y en el 19 tuvo un rendimiento del 23%. Para conmemorar este 10º aniversario, Carlos Arenillas, que es uno de nuestros analistas del sector industrial y también cogestor del fondo, les va a hacer un vídeo y presentar el fondo de una manera más resumida. Muchísimas gracias, luego yo les veo en un ratito. Nos congratula anunciarles que el pasado mes de diciembre celebramos el 10º aniversario de Bestinver Grandes Compañías. Cuando uno quiere analizar una estrategia de inversión, debe atender a 3 aspectos fundamentales: proceso, equipo y rentabilidades. Dado que Bestinver Grandes Compañías tiene ya una trayectoria suficientemente larga, podemos invertir el orden y empezar analizando qué tal lo ha hecho la estrategia hasta hoy.
Como pueden ver, la rentabilidad anualizada desde su inicio, hace 10 años, es del 11%. Esto quiere decir que si usted invirtió 10.000 euros el día que arrancamos, hoy tendría 29.000 euros. La rentabilidad anualizada en periodos más cortos también es muy satisfactoria. 19% a un año, 18% a 3 años y 11% a 5 años. Hemos intentado desglosar los elementos que explican el incremento de la inversión inicial y nos encontramos dos principales. El primero y más importante, que nos lleva de 10.000 a 24.000 euros, es decir, 3/4 partes del rendimiento hasta la fecha, viene explicado por el crecimiento compuesto de los beneficios de las compañías que hemos tenido en cartera. Esta creación de valor es donde ponemos todo el foco en esta estrategia. Y el segundo elemento, que nos explica la diferencia entre 24.000 y 29.000 euros, podemos concluir que se debe al múltiplo mayor que el mercado ha pagado por los beneficios en el transcurso de esta década. En parte, explicado por las políticas de los bancos centrales. Esto es una variable fuera de nuestro control y habrá periodos en que venga a favor y otras veces en que venga en contra. El segundo punto, el equipo, está en el centro de todo lo que hacemos en Bestinver. Y esta tarde tienen una representación. Y en tercer lugar, el proceso. Como ustedes saben, la filosofía de Bestinver se enfoca en buscar el correcto balance entre calidad y precio. Y en esta estrategia priorizamos lo primero. Buscamos negocios extraordinarios a precios razonables. Y esperamos pacientemente a que los beneficios compongan, poniendo el tiempo a trabajar a nuestro favor. Buscamos compañías dentro de nuestro círculo de competencia, poniendo mucho énfasis en la gobernanza interna y externa, primando aquellos modelos de negocio más rentables y duraderos. Y una vez identificados, cribamos aquellos que tienen valoraciones razonables. Insisto en lo de razonables, porque nos parece ingenuo pensar que el mercado nos vaya a dejar comprar compañías como Louis Vuitton o Atlas Copco a PER 10. Son negocios que crecen, bien gestionados y con capacidad de subir precios sin que sufra su demanda. Y esto el mercado sabe distinguirlo. Y una vez tenemos las compañías que cumplen las características, construimos la cartera imaginándonos dos ejes. Por un lado, los países donde venden y en el otro, los sectores en los que operan. Nosotros buscamos una estructura de cartera balanceada. Si miramos la cartera hoy, encontramos una distribución similar de las ventas en las 3 grandes zonas geográficas del mundo y exposiciones parecidas al sector de consumo, industrial, TMT y de la salud. Es una cartera donde se pueden esperar una rotación baja. Por ejemplo, en 2021 fue del 25%. Queríamos terminar esta breve revisión llamando su atención sobre el poder del interés compuesto. Rentabilidades anualizadas del 11% han supuesto casi triplicar nuestro capital inicial en 10 años. Es nuestro objetivo intentar ofrecerles estas rentabilidades de doble dígito también en el futuro. Queríamos agradecerles una vez más su reiterada confianza en Bestinver. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que estamos muy orgullosos del comportamiento del fondo Bestinver Grandes Compañías en los últimos 10 años y esperamos que así sea en la próxima década también, y acompañado por ustedes, por supuesto. Antes de acabar, quiero reiterar que nuestro objetivo es construir carteras equilibradas por tipología de compañías y geografías, que permitan a nuestros inversores, a nosotros mismos, componer nuestro capital y batir a los mercados en el largo plazo. Creemos que nuestras carteras van a funcionar bien en cualquier entorno de mercado y que van a generar buenas rentabilidades por muy diversos y antagónicos que sean los estilos de gestión que estén de moda en ese momento. Esta construcción de cartera más homogénea o menos extrema no significa falta de convicción. Por supuesto que la tenemos, por supuesto. Pero les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, HelloFresh. Les he dicho que esperábamos que podíamos duplicar o triplicar nuestro capital en esa inversión. ¿No sería prudente tener un porcentaje de la cartera muy elevado en esa misma? Por prudencia y por gestión del riesgo. Dicho de otra forma, no queremos estar programados
para un determinado resultado. Por ejemplo, en la aparición de una inflación creciente o persistente, más allá de lo que el mercado espera, o de un crecimiento económico muy potente. Queremos, por supuesto, aprovecharnos de ello y que nuestras carteras funcionen bien si eso pasa, pero si no pasa, también. Estar preparados para ambos escenarios. Como ustedes saben, esta gestión es familiar en Bestinver. Esta misma diversificación que tanto ayuda a nuestros partícipes y a nuestros fondos a capear cuando el estilo de inversión o un determinado tipo de compañías no estaba tan de moda, no lo hacían tan bien en el anterior ciclo. Esta diversificación nos permitió no tener pérdidas de capital severas en nuestros fondos, que es la manera que pensamos que es mejor para componer nuestro capital en el largo plazo. Esta diversificación, por tanto, que nos ayudó en el pasado, creemos que nos va a ayudar también en el futuro. Pretendemos crecer nuestro capital de una manera tranquila, con mayor rentabilidad que la que tienen los mercados. Nuestra cartera está muy barata y con menor riesgo que estos. Si algo se caracteriza en nuestra cartera ahora mismo es que tenemos compañías con mucha caja. Esta caja nos permite ser más solventes que el mercado y nos da opcionalidad y equilibrio en el futuro. La oportunidad que vemos en nuestras carteras, como les decía antes, es fabulosa. Me despido de ustedes, por supuesto agradeciéndoles de nuevo su confianza y prometiéndoles, como siempre, seguir trabajando junto con un equipo de inversión, los mejores profesionales que yo me he encontrado en mi carrera profesional, con el objetivo de ofrecerles unas carteras equilibradas, sólidas y, por supuesto, rentables. Ahora les dejo con Ricardo Seixas, director de Renta Variable Ibérica, que decir que él y su equipo han conseguido un 2021 espectacular, a pesar de lo complejo que era el mercado ibérico. Muchas gracias a ustedes. Ricardo, todo tuyo. Gracias. Gracias, Tomás. Muy buenas tardes. Es un placer volver a estar con vosotros, hablándoos del año 2021 y cómo afrontaremos el año 2022, al menos cómo lo vemos y cómo estamos posicionados ahora mismo. Ha sido un año que no ha sido todo lo que esperábamos hace un año. Realmente, después de la caída del 2020, siendo uno de los mercados más afectados, el mercado español, pensábamos, estaba posicionado para, con valoraciones muy bajas, aprovechar esa reapertura, que las vacunas y su aprobación parecían que nos dejaban entrever. No ha sido así tan sencillo. Realmente el mercado ha empezado muy bien, pero luego ya, como todos sabemos, vinieron las diferentes olas, diferentes cepas, las dudas si la vacuna era efectiva y luego las dificultades en las cadenas de suministro, los impactos en el coste de energía y luego la duda, la primera derivada de ese coste de energía que fue vamos a tener inflación, va por fin llegar inflación y cómo van a reaccionar los bancos centrales. Eso ha dado paso a que realmente hiciera falta estar vigilando a esos elementos que por norma los que miramos a las compañías con nuestro análisis fundamental no solemos mirar tanto. En un entorno normal, pues trataremos de ir acompañando los modelos de negocio, nuestras tesis de inversión y seguir invertidos. Aquí hay que valorar dos elementos, creemos nosotros, en nuestra filosofía de inversión. Por un lado, el análisis fundamental, ese seguimiento de las compañías, sus equipos gestores, su estrategia y la implementación operativa, por un lado. Por otro lado, la disciplina de inversión que nos permitió en este año, ayudando a batir el mercado en la dimensión que creemos adecuada o en fin, bastante razonable, que después de acumulados los dividendos, pues es casi de un 7%, ¿no? Que es vigilar también
esos elementos que normalmente nos están un poco más lejos, como sean los que acabo de referir, inflación, actuación, bancos centrales. Hemos tenido la suerte, o no tanto suerte, de, como podemos aquí ver en este gráfico, tener muchas más compañías contribuyendo positivamente al rendimiento que las que han contribuido en negativo. No solo eso, sino que las 5 que más han contribuido con un 8%, las 10 que más han contribuido con un 13%, por el otro lado, las que han contribuido negativamente, las 5 que peores han restado un 2% y las 10 tan solo un 3%. Este es el juego, es ir tratando de no solo identificar aquellas que lo hagan mejor, sino que tratar de identificar bien dónde están los riesgos en aquellos modelos que no nos merecen esa confianza. Y de no ser así, ir adaptando nuestra posición a la forma como evolucionan los modelos de negocio y nuestras tesis de inversión. Si pensamos ahora y miramos cuáles han sido los nombres que han contribuido a esos rendimientos, podemos comprobar que en las 5 que han contribuido con ese 8% que os comentaba, no vemos 2 de un mismo sector. O como mucho, podemos poner en el mismo cajón, digamos, a Acerinox y Semapa, una de aceros y una de cementos y papel. Pero no creemos que sea el caso. Sí que nos fijamos en que tenemos una farmacéutica, una acerera, un banco, una compañía de distribución alimentaria. Esa es la base de la diversificación, la base de ir tratando de gestionar el riesgo, identificando valores, idealmente en compañías con negocios tan distintos como estos sectores que os comento. En cuanto al posicionamiento actual, y con base en ello vamos a intentar ver y comentaros cómo estamos afrontando el entorno que tenemos por delante, vemos que evidentemente el peso de un 44% de un sector industrial no puede suponer otra cosa que los modelos de negocio más bien apoyados en un ciclo económico positivo, siguen mereciéndonos nuestra confianza. Sigue siendo Acerinox el principal valor de este sector cuando ya ha sido uno de los principales contribuidores para el rendimiento del 2021. Por otro lado, el sector de consumo también tiene como principal valor, con 6,1, Rovi. Rovi ha sido claramente el principal contribuidor al rendimiento del 2021. Sigue siendo el principal valor en cartera, en este caso. En el caso del sector financiero, y eso sí, comentaros que esta es una foto de final de diciembre y desde entonces ya hemos añadido algo a este sector por reducción de algo que hemos vendido en el sector de consumo, en este caso particular, aumentando la posición en el Banco Santander. En el caso del sector de TMT, destacaría Amadeus. Amadeus es un claro ejemplo de un valor que hemos ido tratando de modular según la reapertura o retraso en esa reapertura nos ha reforzado o rebajado esa confianza en esa velocidad de reapertura y incremento de movilidad. Dejaría como última diapositiva unas palabras para la otra estrategia que gestionamos desde el equipo de renta variable ibérica, que es Bestinver Tordesillas. Cumple dentro de días 15 años. 15 años que, mirándolo en perspectiva, parece que el mercado, y aquí estamos enseñando lo que es el IBEX 35, parece que llegó la crisis financiera en 2008, el mercado cayó esos 45-50% y en los otros 13 años se mantuvo prácticamente inalterado. Entre algo de subidas, algo de bajadas, ahí estamos. Es lo que parece cuando miramos al mercado. Por otro lado, el fondo, pues
pudo sostener esos momentos de caída, recuperarlos rápido y a partir de ahí, en los momentos de subidas, acompañar de una forma que nos permite a día de hoy componer lo que es una rentabilidad acumulada, compuesta, repito, de un 3,2%. En el entorno que hemos vivido creemos que está bastante bien y nos refuerza la confianza de que tenemos una estrategia bien diseñada, bien apoyada en nuestro análisis fundamental y en lo que son los intereses compuestos de largo plazo. Dos de los pilares que, como sabéis, son la base de nuestra filosofía de inversión. Ahora os dejo con León Izuzquiza, compañero del equipo, que os comentará la razón por la que, después de haber sido uno de los principales contribuidores para el performance del 2021, Acerinox sigue mereciendo nuestra confianza para el 2022. Vamos a explicarles Acerinox, idea que compartíamos con ustedes en nuestra última carta de 2020, ya que a pesar de haber tenido un buen comportamiento bursátil en el 2021, no nos parece que haya desplegado todo su potencial. Como muchos sabrán, Acerinox es uno de los mayores y más eficientes productores mundiales de acero inoxidable, con plantas de producción en Estados Unidos, España, Sudáfrica y Malasia. En aquella carta, hace ahora un año, les comentábamos que lo que hacía diferencial esta inversión no era el potencial de revalorización, sino el altísimo margen de seguridad al que pudimos comprar sus acciones. Acerinox es una compañía cíclica, mucha calidad, una posición industrial potentísima, un equipo directivo de primera y un balance fortísimo. No ha dejado de pagar dividendo en los últimos 15 años y ha generado caja incluso en la peor parte del entorno COVID. A pesar de ello, las acciones llegaron a cotizar unos múltiplos muy bajos, pero en relación a la foto de beneficios y caja de la peor parte del ciclo, el año 2020. Eso es algo inusual para compañías industriales de menor calidad, pero para activos de la talla Acerinox es algo que lo hace más especial. La teoría dice que, habiendo comprado bien y si la solvencia de la compañía no está en cuestión, solamente tenemos que esperar a que tenga lugar la recuperación de las operaciones. Ya hemos visto lo que ha pasado en el entorno COVID, la naturaleza de la crisis y los múltiples estímulos fiscales y monetarios que hemos visto a lo largo y ancho del mundo ha hecho que la recuperación haya sido especialmente corta. Entonces, compramos bien, esperamos, ¿y qué es lo que vimos en 2021? Pues un desempeño operativo excelente, muy superior a lo que tanto nosotros como otros analistas estimaban a principio de año. Hemos visto tasas de utilización recuperándose antes de lo esperado, niveles de precios más altos de lo que preveíamos a mitad de año y Acerinox, como siempre, ha ejecutado estupendamente, como nos tiene acostumbrados. El segundo elemento ha sido la estructura accionarial, que por fin se ha limpiado. Había un accionista que con un 15% del capital era percibido como vendedor y su salida del accionariado nos ayuda como actuales socios. Por último, además de mantener el dividendo, se restableció su plan de recompra de acciones, que era nuestra opción preferida para la altísima caja generada en el 21. Las acciones han subido un 35%, pero nos parece insuficiente para la realidad que vemos. ¿Por qué? Si vemos una compañía industrial, nos tenemos que olvidar de los beneficios máximos año 21-22 y lo que tenemos que hacer es analizar la tendencia o la parte media de los beneficios de la compañía y entender cuánto puede generar de caja y beneficio a lo largo de un ciclo. Analizando esta foto operativa nos podrá ayudar a evitar errores cuando las cosas están funcionando bien como ahora. Nuestro análisis nos lleva a concluir que los 400 millones de euros de EBITDA de media de los últimos años debería incrementarse hasta niveles cercanos a los 600 millones de euros en los próximos años. Y esto es lo que el mercado se está perdiendo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues analizamos oferta, demanda, costes, balance y perímetro. Por el lado de la oferta hemos visto una reducción de la capacidad instalada de acero inoxidable global, además de haber visto la aplicación de regulaciones proteccionistas en sus principales mercados de referencia. Por el lado de la demanda, pensamos que los crecimientos medios históricos de alrededor del 5% anual no están en cuestión y esto es sin tener en cuenta el papel importante que el acero inoxidable juega en la transición energética. Bajamos a Acerinox, la parte de costes y la ejecución de un continuo plan de eficiencia ha permitido variabilizar y reducir su base de costes en alrededor de 100 millones de euros al año.
Pasamos al balance. Mantener las inversiones cuando las cosas no funcionan y un eficiente plan de gestión del capital circulante tienen su impacto positivo en los ratios de conversión de caja. Y por último, la compra de VDM. VDM es una compañía especializada en aleaciones especiales de acero inoxidable, que lo que permite es incrementar la visibilidad con contratos de más largo plazo y mejorar los márgenes del grupo. Añade unos 40 o 50 millones de euros de EBITDA de partida al año y además ofrece un potencial de sinergias relevante. Todo esto sabemos que probablemente no sea nuevo. Oye, Acerinox es un viejo conocido y no estamos descubriendo la pólvora a nadie, pero pensamos que hay un elemento que el mercado no está valorando. Acerinox lleva años haciendo los deberes en términos de costes e inversión, pero un entorno complejo en el sector no ha permitido que todo ese trabajo brille con luz propia. Ahora, los cambios que percibimos en la industria nos hacen pensar que deberá mostrarse el valor generado y que a los niveles actuales de valoración Acerinox puede tener un potencial de revalorización superior al 30% y por eso mantenemos Acerinox como una de las principales posiciones del fondo. Muchas gracias, León. Pues este ha sido un pequeño ejemplo y un repaso rápido de las razones por las cuales seguimos invertidos en Acerinox. Es apenas uno de los ejemplos. Podríamos estar con ustedes mucho más tiempo hablando a lo largo y el ancho de todo el mercado español. Sería un gusto. No tenemos tiempo, pero seguro que habrá oportunidades para que León, yo mismo o algún otro de los elementos del equipo os comente alguna otra tesis de inversión. Ahora os dejo con Eduardo Roque, que os comentará renta fija. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y felicidades por vuestros resultados de 2021. En 2021, según Inverco, 3 de cada 4 fondos de renta fija obtuvo rentabilidad negativa. Y esto fue debido a un alza importante en los tipos de interés a medio y largo plazo, provocado asimismo por la aparición de la inflación. Una inflación que finalizó el año en el 7% en Estados Unidos y en el 5% en la eurozona, niveles no vistos desde los años 80. Al principio pensábamos que esa inflación iba a ser más de corto plazo, dado el carácter temporal de lo que la había producido los cuellos de botella en las cadenas de producción y el aumento fuerte de los precios de la energía. Sin embargo, se ha ido poco a poco filtrando hacia otros precios de bienes y servicios y, como digo, amenaza con ser más persistente y más alto de lo esperado en un momento. Esto ha provocado la reacción de los bancos centrales, disminuyendo las compras de activos que implementaron en la pandemia y, además, cambiando el sesgo de su política monetaria. Estamos yendo hacia una normalización de la misma, hacia un incremento de los tipos de interés. Hemos tenido ya las 2 primeras subidas de tipos de interés del Banco de Inglaterra y el mercado en la actualidad está descontando 125 puntos básicos de subidas para la Reserva Federal, el Banco Central Americano, en 2022 y hasta 50 puntos básicos, ¿quién lo iba a decir?, en la eurozona a finales de este año ya 2022. Como digo, esto ha lastrado el precio de los bonos en 2021 ya, con caídas fundamentalmente en los bonos de mayor calidad crediticia, como la deuda pública o los activos de crédito, los bonos corporativos de alta calidad crediticia, y los fondos han caído en rentabilidad como el benchmark de Bestinver Renta, que acabó el año con un menos 1,4%, el índice que representa nuestro fondo. Bestinver Renta, sin embargo, logró escapar de esta situación y pudimos hacer una rentabilidad positiva cercana al 1%, un 0,93%. Esto fue posible gracias a ser muy disciplinados en la aplicación de nuestro proceso de inversión. Y 2 factores fueron fundamentales. El primero, la baja sensibilidad a los tipos de interés, no porque supiéramos que la inflación iba a ser la que finalmente ha sido, sino porque los tipos de interés estaban realmente bajos, ¿no?, por estas compras de los bancos centrales.
Y segundo, y lo que para nosotros es más importante, a lo que dedicamos el 90% de nuestro tiempo, el análisis fundamental de compañías, de emisores del sector financiero, como bancos, de compañías de seguros, y en el caso de renta fija, de los folletos de esas emisiones que nos hacen identificar los mejores bonos para meter en nuestras carteras. Pudimos así invertir en bonos de alta calidad crediticia que han tenido un comportamiento muy bueno, diría yo, como por ejemplo los bonos de Inwit, de Informa o del aeropuerto de Roma, que habían sufrido mucho durante la pandemia. Lo peor de la inflación es que produce una merma en nuestro poder adquisitivo, en nuestra capacidad de compra. Si ven este gráfico que les presento aquí, durante los últimos 3 años la inflación ha subido un 6,82%. Y en Bestinver vemos con asombro cómo en España ahorramos bastante, sobre todo en la pandemia ha habido un incremento importante del ahorro, pero el inversor o el ahorrador en este caso no invierte, mantiene en su mayor parte el dinero en cuenta corriente y depósitos. Se ha incrementado de forma sustancial. Y esto es una falsa sensación de seguridad. Esto lo que provoca es que vayamos perdiendo nuestro poder adquisitivo. De hecho, si un inversor en estos 3 años hubiera invertido su dinero, en vez de en cuentas corrientes o en depósitos, que ha sacado un 0%, lo hubiera invertido en Bestinver Renta, que es un fondo de renta fija de alta calidad crediticia, hubiera tenido un retorno cercano al 10%, con lo cual hubiera preservado ese poder adquisitivo. Se lo pongo más claramente con un ejemplo. Si nosotros teníamos 100.000 euros a finales del 2018 y lo dejamos invertido en un depósito o en cuenta corriente, a finales del 2021 seguimos teniendo esos 100.000 euros, pero yo puedo comprar bienes y servicios solo por 93.600 euros, descontando la inflación. Es decir, he perdido 6.400 euros por no haberme invertido ese dinero. Sin embargo, si lo hubiéramos invertido en Bestinver Renta, a día de hoy tendríamos casi 110.000 euros, que descontada la inflación serían 103.000 euros. Es decir, hubiéramos incluso incrementado nuestro poder adquisitivo. Como les he dicho antes, los bonos de mayor calidad crediticia sufrieron más y, sin embargo, los bonos subordinados, financieros y no financieros, y los bonos de peor calidad crediticia lo hicieron mejor en 2021. Ahí es donde invierte nuestro fondo Bestinver Deuda Corporativa, que logró una rentabilidad del 3,25%. Aquí, todavía, si cabe, es más importante el análisis fundamental, que es lo que hacemos en Bestinver, es nuestro ADN, el estudio de los nombres y de las emisiones. Para eso necesitamos un equipo experimentado y un equipo especializado en cada uno de los segmentos de renta fija, que es con lo que nosotros contamos. Pudimos invertir en bonos subordinados, por ejemplo, de Unicrédito o de la compañía Lenzing, que nos dieron un resultado muy bueno, o en bonos de baja calidad crediticia, como por ejemplo, los bonos de la papelera SAPI o de la empresa de diseño de moda CBR, que también nos dieron un resultado fantástico. Con los años hemos podido preparar para Bestinver una gama de renta fija de calidad. Una gama de renta fija que se adapta a las necesidades de cualquier inversor. Tenemos Bestinver Corto Plazo, que es nuestro fondo refugio, el fondo más conservador de la casa, cuyo único objetivo es la preservación del capital y, por lo tanto, tiene el horizonte temporal de inversión más bajo, entre 6 y 12 meses. Bestinver Renta, del que hemos hablado, que tiene el objetivo de preservar el poder adquisitivo, batir la inflación, que está tan de moda ahora, ¿no? Y tiene un horizonte temporal entre 12 y 24 meses. Y, por último, Bestinver Deuda Corporativa, donde ya intentamos maximizar la rentabilidad en una inversión de renta fija. Intentamos incrementar su capital y por ello tiene un horizonte superior, de 24 a 36 meses. 2022 es un año que ha empezado con caídas importantes en los precios de los bonos, otra vez debido a este incremento de la inflación y a este cambio de sesgo de los bancos centrales.
La realidad es que esto, junto con alguna realidad geopolítica, como está siendo la crisis de Ucrania, está haciendo que este primer mes y pico de año no sea muy positivo. Pero el mercado no ha distinguido entre las caídas de unos precios y de otros. Es decir, hay empresas que están logrando unos resultados muy buenos y que están teniendo la misma caída en el precio de sus bonos que otras que lo están haciendo mucho peor. En estos momentos es cuando nosotros invertimos más. Es donde estamos preparados porque nos hemos estudiado los nombres y sabemos que esas caídas de esos precios no están justificadas. El año pasado tuvimos una media de liquidez en nuestras carteras del 15%, lo cual desde luego no nos gusta, porque lo que queremos es estar más invertidos, pero no veíamos el momento. A final del año pasado empezamos a invertir y ahora estamos invirtiendo aún más. De esta manera, la TIR, o lo que es lo mismo, la rentabilidad esperada de nuestros fondos ha subido de manera importante. Por ejemplo, Bestinver Renta, que a inicios del 2021 tenía una TIR del 1,10%, tiene ahora mismo una TIR por encima del 2%. Y Bestinver Deuda Corporativa, que tenía una TIR o una rentabilidad esperada del 2,66%, está ahora prácticamente en el 4% de retorno esperado o de TIR. Les hablo mucho del análisis fundamental, de lo importante que es para nosotros estudiar bien las compañías y las emisiones. Pero para tangibilizarlo un poco mejor, Joaquín Álvarez Borrás, gestor de renta fija y especialista en el sector financiero, nos va a exponer un caso de la compañía de seguros portuguesa Fidelidade. En mayo del pasado año se anunció la emisión de un bono de una compañía de seguros portuguesa llamada Fidelidade. Se trataba de una deuda subordinada, a 10 años, de una compañía no cotizada, cuyo capital era mayoritariamente chino y sin calificación crediticia, sin rating por ninguna de las agencias, algo muy poco habitual en el sector asegurador en Europa. A priori era una emisión con demasiado riesgo para nuestras carteras, pero procedimos a analizarla. Fidelidade es una compañía con una buena diversificación de producto, con presencia en el negocio de vida y de no vida, seguros de salud, de autos, de empresas y, lo más importante, con una posición de liderazgo en todos los segmentos en los que opera en Portugal, con cuotas de mercado superiores al 25%. El origen de la compañía se remonta a 200 años atrás. Fidelidade era la compañía de seguros de Caixa Geral de Depósitos, el mayor banco de Portugal, que a su vez es propiedad del Estado. En el año 2014, después de pasar la crisis financiera y la crisis soberana, Caixa Geral de Depósitos necesitaba una importante inyección de capital. Para hacerle frente, el Estado portugués decidió vender el 85% de Fidelidade al grupo chino Fosun. A pesar de ello, nuestra conclusión fue que la relación entre Fidelidade y Caixa Geral seguía siendo muy estrecha. Fidelidade es el principal proveedor de seguros de Caixa Geral, para un negocio fundamental en la banca europea actual, como es el de productos de bancaseguros. Caixa Geral, además, participaba de forma importante tanto en las decisiones estratégicas y de inversión como en el gobierno corporativo de la compañía, a pesar de tener tan solo el 15% del capital. Otro dato positivo es que el principal equipo gestor sigue siendo el anterior a 2014, el anterior a la venta a Fosun, con experiencia de entre 15 y 20 años en la compañía. Además, veíamos una sólida posición de capital que la compañía pretendía reforzar con esta primera emisión para, a lo largo del año, solicitar por fin el rating a alguna de las agencias. Al tratarse de una emisión subordinada, inaugural, de una compañía no cotizada y sin rating, la prima a pagar por la compañía fue significativa. La emisión se realizó finalmente al 4,25%, muy por encima de las que considerábamos empresas comparables del sector, que cotizaban con una rentabilidad a vencimiento de entre el 1 y el 2% en emisiones similares. Por tanto, veíamos mucho valor en participar en esta emisión. El comportamiento inicial del bono fue bueno, con ligeras subidas de precio. La compañía durante el año siguió mejorando sus fundamentales, con buenos márgenes, crecimiento en el negocio de Unit Link y retención de beneficios,
que han dado lugar a mejoras orgánicas de capital. Por fin, el 14 de diciembre pasado, Fitch anunció que daba un rating de A- a Fidelidade y de BBB a la emisión. La reacción del mercado fue inmediata, con fuertes subidas de precio, poniendo en valor los aspectos positivos que veíamos en la compañía y dando cabida a nuevos inversores gracias al rating Investment Grade de la emisión. Nuestro análisis y paciencia para mantener la posición dio su fruto, aunque seguimos confiando en que la compañía continúe con este buen comportamiento y la mantenemos en nuestras carteras. Muy bien, pues después de este vídeo hemos finalizado el bloque de renta fija. Muchísimas gracias por su atención y les dejo de nuevo con Rafael Amil. Muchísimas gracias, Eduardo, y al resto de gestores, a Tomás y a Ricardo. Me van a permitir que antes de hacer el cierre de esta conferencia comparta con ustedes un breve vídeo de algo que es muy importante para nosotros en Bestinver y viene siéndolo desde hace muchos años, que es nuestra escuela de inversión, con lo cual les dejo con este vídeo y a continuación les acompaño de nuevo. Estimado inversor, en nuestra escuela de inversión podrá encontrar, en el apartado de equipo de inversión, el blog donde nuestro equipo gestor analiza casos de inversión y comenta temáticas de interés. En las últimas entradas, nuestros gestores analizan temas relevantes como la asignación de capital y la tesis de inversión de Harley Davidson. Los vídeos con las entrevistas mensuales a nuestro equipo de inversión. Nuestro podcast Valor con B, donde compartimos la pasión por la inversión del equipo de Bestinver. En nuestra escuela de inversión tiene también a su disposición la última carta trimestral de Bestinver. La versión online de la carta trimestral tiene un menú interactivo para que navegar por las diferentes secciones sea muy fácil. En el apartado de ahorro e inversión encontrará el blog donde compartimos nuestros conocimientos contados de forma sencilla y didáctica. Vídeos donde explicamos nuestro modelo CML de construcción de carteras según el horizonte de inversión. Y, para finalizar, nuestro observatorio Bestinver IS, donde nuestro objetivo es el de entender y estudiar el comportamiento de los ahorradores e inversores en España. Llegamos al final de la conferencia, agradecerles su presencia en la misma, agradecer también el tiempo a nuestros gestores. Les quería transmitir que todas las preguntas que por favor tengan sobre la conferencia las pueden hacer siempre bajo los canales que todos conocen, por email, por teléfono o presencialmente a través de nuestro equipo de relación con inversores. Como les decía al principio, el objetivo de la conferencia era rendirles cuentas de lo que han hecho nuestras carteras en 2021, pero sobre todo que pudieran percibir la inmensa oportunidad que existen en ellas, y espero que nuestro equipo de inversión y yo mismo hayamos sido capaces de trasladárselo. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos pronto.